En el nombre del En el nombre Padre, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio San Mateo, capítulo 19, versículo 3 al 12. Se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse? Jesús contestó: Moisés vio lo tercos que eran ustedes y por eso les permitió despedir a sus mujeres, pero al principio no fue así. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Jesús le contestó: no todos pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. Hay hombres que han nacido eunucos, otros fueron mutilados por los hombres, hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Entienda el que pueda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy pues ante esta realidad, o mejor dicho, ante esta trampa que los fariseos le ponen a Jesús sobre el divorcio, Jesús viene a mostrar que debemos valorar el matrimonio. Viene a hablarnos del matrimonio, también habla del celibato, pero vamos a hacer énfasis, o a centrarnos la enseñanza en el matrimonio. Pero para eso tenemos que comprender que el matrimonio, ya lo dice las Escrituras, es un don. Es un don. Así es. El matrimonio no es una institución humana. No. A veces muchos han comprendido que el matrimonio es una institución humana. Y él no es eso. Jesús nos enseña que el matrimonio es una vocación divina, todo lo contrario a la institución humana. Es vocación, es un don, donde debe reflejarse el amor de Dios. Que hoy en día cuesta un montón, porque los jóvenes ¿qué hacen los jóvenes? Le huyen al matrimonio. Y por supuesto no los tan jóvenes, ¿verdad? Hay también parejas que ya lo van a jubilar y no se quieren casar. ¿Qué hacen ellos? Le huyen al matrimonio. ¿Y esa es la voluntad de Dios? El Señor dice que hay que huir, es verdad. Mire 1 Corintios 6:18. Hay que huir. Pero Él no dice huyan del matrimonio como muchos lo están haciendo. Van a ver ustedes que sí hay que huir de algo. Jóvenes y no tan jóvenes que están huyendo al matrimonio. Presten atención a la palabra de Dios que nos dice que sí hay que huir, pero no es al matrimonio. ¿A qué es según el querer de Dios, según la palabra? ¿A qué es lo que tienen que huir? 1 Corintios 6:18. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Eso sí, a eso sí, otra vez. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. No del matrimonio, no de lo que a ustedes le parece, no de lo que ustedes le han creído, le han dicho que deben creer y hacer. Huir del matrimonio, no. Tienen que huir de las relaciones sexuales prohibidas. De esas son las que tienen que huir. Y más bien, cada día se unen más. Pues déjeme decirle que si esa es
su actuar, su pensar, va en contra de la palabra de Dios. Va en contra. Y el que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien no juzgue. La misma palabra lo condenará en el último día. ¿Por qué? Porque el mundo ha vendido de que si usted sin casarse es feliz, con eso basta, porque el Señor lo que quiere es que usted sea feliz. Ámense los unos a los otros. Sí, pero no queda solamente en ámense los unos a los otros. Dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. De sacrificio. Pero como nadie, o son pocos los que quieren vivir en sacrificio, en cargar la cruz, pues ¿qué dice? Pues yo no me caso. Más bien, huyo. Pero no saben que es una vocación divina. No lo saben. Por eso es. Porque lo han considerado como una institución humana donde el jefe, el marido, que es el jefe, es el que manda, es el que tiene la última palabra, es el líder, es el mero mero, y para ustedes contar. Y así no es en el matrimonio. En el matrimonio sí, ciertamente hay un jefe y es el marido, pero a ejemplo de Cristo. No a ejemplo de una institución humana, no señor. A ejemplo de Cristo. Entonces, partamos por ahí. Dejen de estar huyendo al matrimonio. Huyan más bien de las relaciones sexuales prohibidas, o de la fornicación, o de la prostitución, la llama Pablo. Pablo lo llama de muchas maneras. Para que pensemos por un instante. Y si el Señor ha dicho hoy, el hombre dejará a su padre y a su madre, porque así estaba escrito, le dice a los fariseos, ¿acaso ustedes no han leído que al principio estaba escrito en Génesis 2:24, que el hombre dejará a su padre y se unirá a su mujer? Claro, al dejar al papá y a la mamá, se desligan de ellos para unirse a la mujer, pero que en esa formación de familia no podemos andar sin Dios. Entonces tenemos que unirnos a Dios. Luego va a decir, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Unirnos a Dios. Oye, parejas que pueden ver, estar mirando este video, esta enseñanza. Ya dieron el paso, dejaron a su papá y a su mamá, ya se unieron a la mujer. Ahora, ¿por qué no se unen los dos? Porque los dos van a hacer una sola cosa. ¿Por qué no se unen a Dios? Porque aquí dice las Escrituras, y lo que Dios, deja a su padre y a su madre, y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Por qué? Dígame por qué. ¿Miedo al matrimonio? ¿No han comprendido que es una vocación, así como cuando usted tiene esa vocación a un arte, a una profesión, pero esta es una vocación divina? ¿Por qué no vivirla? Ese es el miedo. Por eso huyen, porque no quieren vivir ese don especial que Dios da. Y que es de felicidad, porque viene de Dios. Y de felicidad no consiste que en el matrimonio no haya problemas. Claro que sí. Muéstrenme o díganme un matrimonio que no tenga problemas. Es un engaño, un error. En todo matrimonio lo hay. Es imposible que haya entre ustedes escándalos y caídas. Pero es ahí, con la unión de Dios, con el amor reflejado de Dios en nuestro hogar, en el matrimonio, que se van solventando los problemas. ¿Y no han visto ustedes matrimonios que ya han cumplido los 50 años de vida matrimonial? Claro que sí. Otros que ciertamente pues no fracasaron. ¿Por qué fracasaron? Porque no permanecieron unidos a Dios en la oración, en la palabra, en la Santa Eucaristía. Fracasaron. Y ahora forman otras familias que tristemente están en un error, en un pecado, y se llama pecado de adulterio. Viendo de esta manera, Pablo nos viene a presentar, aquí pasaríamos una buena enseñanza, para mostrarles con capítulos y versículos el querer de Dios, el valorar, porque si es un don de Dios, tenemos que valorarlo. Otros lo rechazan, pero lo que deben rechazar, según las Escrituras, es la relación sexual prohibida, no el matrimonio, porque Hebreos 13:4 nos dice que tenemos que respetarlo, tenemos que valorarlo. Porque como matrimonio, como esposos,
Si nosotros no valoramos el matrimonio, no lo respetamos, consecuencias trae. Como lo dice Hebreo 13:4. Que todos respeten el matrimonio. ¿Se da cuenta? Que todos. Y entonces, ¿por qué hay unos que más bien huyen del matrimonio y no quieren nada con el matrimonio? Porque le han vendido esa idea de que el matrimonio es imposible, que el matrimonio es desastre, que el matrimonio es esto, que no. Si no lo saben llevar a eso, sí, es verdad. Pero si estamos unidos a Dios, todo lo podemos. Que todos respeten el matrimonio. Y que ninguno manche la unión conyugal. Y que ninguno sea infiel al matrimonio. ¿Por qué? Dios castigará. Porque estamos unidos. Al casarnos, estamos unidos a Dios. Porque Dios castigará a los licenciosos, a los que se dan permiso para tener relaciones prohibidas, y a los que cometen adulterio, y a los que después de haber hecho un pacto ante el altar con Dios, juraron fidelidad, unión hasta que la muerte los separe, antes de llegarle la muerte, se dejaron y se fueron a vivir con otra, adulterio. Entonces Dios va a castigar. Oye, si está en las Escrituras, ¿por qué nosotros no lo asumimos como palabra de Dios, que tenemos que obedecerla? A ese es el llamado, a esa es la invitación, a reconocer que el matrimonio viene de Dios, que el matrimonio el Señor lo bendice. Génesis 1, 27, 28, hagamos al hombre a imagen de nuestra, lo hizo hombre y mujer y los bendijo. Ustedes lo leen. Es la bendición de Dios, es la unión con Dios. Pero Pablo también nos dice que hay otra unión. Véanlo, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, va a decir Pablo que todo está permitido. Pero no queda que todo está permitido hasta ahí, porque podrían decir, como los fariseos, podemos divorciar en cualquier momento y por cualquier motivo. Y ya escucharon ustedes la razón, el por qué permitió, y eso está en Deuteronomio 24:1. Por la dureza del corazón, por no comprender que el matrimonio es una vocación divina, sino porque creer que es una institución humana, que el hombre es el que dirige, que el hombre es el que manda, que el hombre es el que toma solo las decisiones, que el hombre es el más grande, ¿verdad? O sea, que no tiene la capacidad o el querer, más bien la humildad y sencillez de servir, sino se hace todo lo que, y así no es. Entonces Pablo va a decir, oye, todo está permitido. Tú vives, no quieres nada con el matrimonio, está bien, te está permitido. Pero también va a decir algo que va unido. 1 Corintios 6:12 en adelante. Todo me está permitido. ¿Vio? Usted no quiere casar, le está huyendo al matrimonio. Está bien, no hay problema, pero espérese que ahí no termina. Todo eso te permite tener relaciones sexuales prohibidas, fornicación, prostitución. Eso te está permitido, pero. Pero no todo me conviene. Pero eso no te conviene, porque Dios castigará. Eso no te conviene. Y mire cómo va a estrechar esa unión, así como el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y se une a la vez en santo matrimonio con Dios, unidad. Así también todos aquellos que no se quieren casar se van a unir, pero no van a hacer a Dios. Véanlo. Todo me está permitido, pero no me haré esclavo de nada. La comida es para el estómago y el estómago para la comida. Tanto el uno como para la otra son cosas que Dios destruirá. Ahora, en cambio, el cuerpo no es para el sexo. El cuerpo no es para el sexo. Ahora podrán decir mucho, oye, es que no puedo tener sexo entonces. Sí, el Señor lo hizo y lo hizo bueno, pero bajo su bendición en santo matrimonio. Vean lo que va a decir. Sino para el Señor. El cuerpo no es para el sexo, sino para el Señor. O sea, que cuando me uno al Señor en santo matrimonio, está el sexo bendecido. Entonces yo puedo tener sexo con mi esposa, con el esposo, con más nadie. Porque así como el esposo es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia, el esposo también es la cabeza de su esposa, que es su cuerpo. ¿Qué indica eso? Una cabeza, un cuerpo. No una cabeza, dos cuerpos. Entonces, al unirme, dice Pablo otra vez, lo último, presten atención,
En cambio, el cuerpo no es para el sexo, sino para el Señor. Para el Señor. Y mire lo que viene, para los que no quieren casarse, mire lo que viene. Y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. Siga. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Somos miembros, somos la iglesia. ¿No saben que sus miembros son Sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Puedo entonces tomar sus miembros a Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? Escúchenlo otra vez. ¿Puedo entonces tomar sus miembros a Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? ¿Ustedes qué opinan? Sí, ¿qué dice la Biblia? Ni pensarlo. Eso ni pensarlo. Y va a explicar. Pues ustedes saben muy bien que el que se une a una prostituta... ¿Qué pasa con el que se une a una prostituta? Y prostituta es o prostituto, porque tiene relaciones sexuales prohibidas, fornicación. ¿Qué pasa con el que se une en fornicación? ¿Qué pasa con el que se une en prostitución? ¿Qué pasa? Se hace un solo cuerpo con ella. Se hace prostituto si es en el caso del hombre, se hace prostituta si es en el caso de la mujer. La Escritura dice... ¿Qué dice las Escrituras? Los dos eran una sola carne. Los dos eran una sola carne. Y los dos, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ahora, cada quien decide. O me uno a Dios, o me uno a una prostituta, o a un prostituto. Porque el que no está bajo la bendición del Señor, está bajo la bendición de la prostitución. Y la prostitución viene del demonio. Y no saben que los que tienen relaciones sexuales prohibidas no entran al reino de los cielos. Huyen de las relaciones sexuales prohibidas, versículo 18. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo. Pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. Entonces no es como el mundo dice. Si usted es feliz, siga viviendo así. No, dice, peca contra su propio cuerpo. Siga. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes? Se ha olvidado eso, ¿no? Entonces, ya no se pertenecen a sí mismos. No podemos decir el lenguaje del mundo, yo hago con mi vida, con mi cuerpo, lo que yo quiera. No, Señor, ya no nos pertenecemos a sí mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Por tanto, procuren, pues, que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Eso es. Que nuestros cuerpos sirvan para la gloria, para darle la gloria a Dios. Pero mientras en prostitución, mientras en fornicación, teniendo relaciones sexuales prohibidas, nuestro cuerpo no le está dando la gloria a Dios, sino a Satanás. Ahora, decidamos. Los que no se han casado, decídense. ¿Qué hacen? O huyen de la relación sexual prohibida, o van a seguir huyéndole al matrimonio. Pero ahí está, claro. Ahora, Efesios capítulo 5, versículo 23 en adelante. El matrimonio ha de ser el reflejo del amor de Dios en la pareja. Que a pesar de que no son familia, porque no, el marido y la esposa no son familia, ¿verdad? Pero que se puede llevar de la mano de Dios a la santidad. Claro que sí. Entonces es que veamos cómo nos lo muestran las Escrituras para esforzarnos y ponerlo en práctica. Aquí está cómo es esa vocación, o ha de ser esa vocación que el Señor nos da a los que quieren recibir ese don, porque el versículo 10 en adelante muestra que no todos van a recibir ese don que viene de Dios. Al final va a decir, entienda el que pueda. Unos nacieron imposibles para el matrimonio, otros se mutilaron, otros sí funcionan para mantener o tener un matrimonio consagrado, pero prefirieron el reino de los cielos, trabajar por el reino de los cielos, el caso de los sacerdotes, antes que casarse.
y entienda el que pueda, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo nos va a mostrar esa vocación divina que viene de Dios y que ojalá nosotros pudiéramos imitarlo, y principalmente el marido, el esposo, porque el esposo es el que tiene la responsabilidad, y vuelvo, repito, no como en una institución de ser el líder, el que manda, el que somete, el que humilla, no, a ejemplo de Cristo. ¿Y cómo lo muestra Cristo? Ve, Pablo 5:23 en adelante. El hombre es cabeza de la mujer. Bien, por aquí empieza. El hombre, cabeza de la mujer. Si el hombre es la cabeza, la mujer tiene que ser el cuerpo. ¿Ejemplo de quién? De Cristo. Como Vean. Cristo es cabeza de la iglesia. Ahí está. Como Cristo, mire tan hermoso como es el matrimonio. Cómo se debe imitar, cómo se debe seguir. Aquí está esencial para las parejas que quieren seguir la palabra de Dios, que quieren tener un matrimonio santo, que quiere vivir santidad, que quiere, a pesar de los problemas que haya en el matrimonio, quieren ser felices, porque no hay un matrimonio sin problemas, todos los tenemos, pero que de la mano de Dios lo podemos solucionar. Vengan a mí si están cansados y agobiados, llevando pesadas cargas, que yo lo aliviaré, ¿verdad que sí? Aquí está, a ejemplo de Cristo. Como Cristo es cabeza de la iglesia. Si Cristo es cabeza, la iglesia es su cuerpo suyo. Su cuerpo. Si Cristo es cabeza, la iglesia es su cuerpo. Es decir, Cristo es la cabeza y no hay más iglesia. Hay una sola. Es decir, las demás que ustedes conocen son prostituidas. No son las de Cristo, porque Cristo es el centro, Cristo es la cabeza y su iglesia es su cuerpo, una sola. Así el marido, Cristo es la cabeza, su esposa es su cuerpo. No puede existir o no debe existir más. Entonces, ahí vemos cómo se puede llevar un matrimonio feliz. Cuando el esposo, siguiendo las sagradas escrituras, porque por medio del agua y de la palabra que se puede santificar, yo puedo vivir un matrimonio, ojo, no sin problema, no, sino encaminado a la santidad, porque todos tenemos, todos, el único santo es Dios. Pero todos tenemos ese camino abierto. ¿Para qué? Para buscar del Señor, de la mano del Señor, a través de su palabra. Pero si empezamos a comprender de aquí que hay un solo cuerpo, como Cristo tiene una sola iglesia, el esposo y todos los esposos podamos comprender que debemos tener una sola mujer, una sola esposa, un solo cuerpo. Entonces ahí, cuando el hombre como institución, creyendo que el matrimonio es un contrato, una institución humana, piensa que como jefe, como líder puede mandar y hacer y deshacer, entonces yo tengo una aquí, una allá, el otro allá, ahí entonces empieza el problema. No estoy siguiendo lo que el Señor me está mostrando, porque no queda ahí. Él es la cabeza de su cuerpo. ¿Y qué hace Él con la iglesia que debemos nosotros los esposos hacer con la esposa? Vamos a oírlo. Que la esposa, pues... No, léalo otra vez que le faltó. Cristo es cabeza de la iglesia. Cuerpo suyo. Cuerpo suyo. Del cual es asimismo Salvador. Ahí está. Ahí está. Esposo a seguir el ejemplo de Cristo que hace con su iglesia. Nosotros para con la esposa. Salvador de ella. Es decir, es el que toma la decisión. El que le dice a la esposa, prepárese porque nos vamos a la Santa Misa, vamos a la Santa Eucaristía, vamos a la oración, vamos a meditar la palabra, vamos a encaminarla a la santidad. Ese es el rol. Y la esposa también tiene su rol. Siga. Que la esposa, pues, se someta en todo a su marido. También tiene su rol. Someterse no significa esclavitud. Esto es muy fuerte para algunas. Otras sí tienen la humildad y la sencillez de seguir las sagradas escrituras. Otras, pues porque ya ellas pues ha hecho su vida,
ha tenido lo que tiene, no necesita de marido, de esposo, ella es capaz y tal, pascual, y por eso ella toma sus propias decisiones y más bien manda en el hombre. Pero eso se le respeta. Pero la Escritura no dice eso. Que la mujer se someta en todo a su marido. ¿Y el marido? Como la iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas. Amen a sus esposas. Pero dice sus esposas, o sea, son varias, no, porque dice maridos. Si dijese marido, amen a sus esposas, sí significaría que podría tener varias esposas. No. Maridos, amen a sus esposas. Ese es el sacrificio que tenemos que hacer, amar a la esposa. Y ese amor de Cristo, ya lo van a ver. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí está. Ejemplo de Cristo, de esa manera. No de amor de sentimiento, de placer, no. Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué más? Y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra... no podemos dejar la palabra. ¿Sí se dan cuenta, maridos? ¿Sí se dan cuenta el rol tan importante que tenemos nosotros en el matrimonio y que muchos están huyendo de él? Después de bañarla con el agua y de la palabra, ustedes leen Santiago 1:19 en adelante, nos dice que debemos la palabra, ser ligeros para escuchar, lentos para hablar y para enojarse. Léanlo, Santiago 1:19 en adelante. Apártense de toda aquella maldad, de todo lo que hacen mal, apártense. Reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes que tiene poder de salvación. No podemos dejar la palabra, y eso es lo que nos ha hecho falta en muchos hogares, que el esposo no quiere saber nada de las Sagradas Escrituras, nada, porque no tiene tiempo, porque está muy ocupado, y eso es entendible, pero si tiene tiempo para eso, no va a tener tiempo para Dios. Claro que sí tenemos tiempo para eso, pero lo que pasa es que no queremos. El marido está ahí atacando para que no hagan oración, para que no estudien la palabra, para que no vayan a la misa. Y entonces, ¿qué queremos? ¿Cómo vamos a decir entonces estoy unido a Dios pero no quiero las cosas de Dios? Va a ser imposible. Después de bañarla con el agua y la palabra, para purificarla, la hizo santa. Así hizo Cristo con su iglesia. Así tenemos que hacer nosotros dentro del hogar con la esposa. Y viceversa. Porque hay hogares donde el esposo nada con la palabra, pero la esposa sí tiene y ama la palabra, pues ella le va a transmitir a la esposa hasta que él aprenda. Y en otros casos, contrario, donde el esposo es el que ama la palabra y la esposa no quiere nada con la palabra, entonces él va a cumplir con la tarea. Pero hay otras donde ambos comparten la palabra, es más fácil. La hizo santa. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante. De esa manera hizo que la iglesia una iglesia radiante. De esa manera será con la esposa. Siga. Sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Y nadie aborrece su cuerpo. ¿Qué hace entonces? Vean. Al contrario. Lo alimenta y lo cuida. ¿Ejemplo de quién? Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Lo alimenta y la cuida. ¿Y cómo alimenta Cristo con sus embajadores a la iglesia? La alimenta y la cuida con la palabra y con la Santa Eucaristía. Con la palabra y la Santa Eucaristía. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es a que aquellos que aún todavía no quieren y están huyendo del matrimonio, en vez de huir de la fornicación, a que cambien su parecer, su forma de pensar, su forma de hacer su voluntad y agreguen la voluntad de Dios. Que huyan es de la fornicación y no del matrimonio. Y que puedan, juntos en unión con Dios, luchar
los años que Dios le tenga en vida unidos, luchar hasta el final, recordando ese pacto que un día se hizo en el altar. Fidelidad, amor, respeto en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte lo separe. Y que cuando haya caída, a levantarse. ¿Verdad que sí? Que en ese amor, donde se debe reflejar el amor de Dios que es en el matrimonio, los mantenga a todos ustedes en santos matrimonios unidos. Y a los que no, a animarse a unirse, porque están rechazando la bendición de Dios. Y para que se den cuenta que están rechazando la bendición de Dios, van a buscar Deuteronomio capítulo 28 y lo van a leer todo para que se den cuenta. Si obedecen, recibirán bendición. Si no obedecen, recibirán maldición. Elijamos. Que Dios Padre Todopoderoso derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.